Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde hoy aparece el buen Lorenzo Meyer y nos habla acerca de AMLO el Magnífico, pues que él se hizo desde abajo, que es una encuesta fantástica y que él está muy llegado, muy cercano a las bases sociales mexicanas y muy lejano a la minoría que fue dirigido al país, como el PRIAN y todos esos, pues, a los empresarios, pues, que él se dedicó prácticamente a gobernar, o está gobernando a base de las minorías, como el pueblo raso, como nosotros. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Lorenzo Meyer, a quien le damos las gracias de que esté con nosotros. Yo te quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con todo esto que nos has contado, de cómo hay sectores de la sociedad, sectores medios, grupos intelectuales, que se sienten desplazados por los nuevos procesos. Yo creo que este es un fenómeno que es recurrente, que es muy común en todos los procesos de transformación profunda. Ocurrió claramente en la Revolución Mexicana. Y de hecho, Andrés Manuel lo toca en su libro de A mitad del camino. Y ocurrió también cuando se da la revolución bolchevique, que hay todo un sector, sobre todo de intelectuales, que tienen armado toda una visión del mundo, cuya carrera se articuló alrededor de una forma de entender a la sociedad, y que esa forma de entender a la sociedad entra en crisis con el cambio y se sienten ofendidos y hasta desamparados y muy enojados y se sienten agraviados por los cambios y por lo que está ocurriendo. ¿Tú crees que eso es lo que está ocurriendo también hoy en día en este proceso de transformación? Desde luego, aunque cuando tú señalas a la revolución bolchevique o a la mexicana, bueno, son momentos históricos bien claritos de cambio. El nuestro, creo yo que en estas ocasiones somos afortunados. El cambio se hace sin el drama de la violencia. Así es. Sin los muertos, sin las batallas, sin los fusilamientos. Y para hablar de los bolcheviques, sin los campos de concentración, sin los gulags, sin nada de eso. Y en algún momento, alguien, por ejemplo, que está en las clases más desposeídas, puede decir, pero ¿cuál cambio? Si yo sigo siendo chofer o yo sigo siendo albañil y no veo grandes cambios dramáticos. Veo una sociedad, sí, donde la concentración de la riqueza sigue muy obviamente dándose, incluso con la pandemia, como ya nos lo dijo Oxfam, que se concentró todavía más y que en realidad no ha habido mucho cambio. Esa es una de las reacciones, que a veces la olvidamos, que hay una parte que no está convencida de que haya cambio. Así es. Y hay otra en donde sí se siente esa sensación de abandono. Nosotros éramos los importantes, a nosotros nos convocaban los secretarios de Estado, el presidente, no voy a decir nombres, pero alguien que se quejaba de que el presidente lo llamaba a la 1 de la mañana, 2 de la mañana para pedirle su opinión. ¡Ay, qué lata de estos presidentes! Nombres. No, ese sí no. Pero sí oí, no de él, pero de alguien cercanísimo a él, que digamos que en el matrimonio hay dos, uno es como cercano. Mínimo. Sí. Y entonces ya sé quién es. esa sensación de que estoy en la cúspide, no solamente por ingresos o algo, incluso sin estar en ningún puesto público, simplemente tener acceso al poder, que el poder lo oiga y que no solamente el poder político, sino los otros poderes, los que nosotros llamamos fácticos, que el grupo de Monterrey, que el grupo de empresarios aquí y acullá,
los llamaban, los celebraban, y no solamente ellos, sino el mundo internacional, los periódicos norteamericanos o británicos y el Economist, etcétera. Ese ingreso, digamos, pues al ego, Sí. de repente se pierde, no del todo, pero sí se pierde algo, y además viene la crítica desde el poder, porque Andrés Manuel no ahorra críticas, tiene una austeridad republicana en materia de sueldos, pero nada austero en materia de crítica. En esa su riqueza es enorme, la desparrama por todos lados, y tener que estar soportando 5 días a la semana y a veces más la crítica presidencial, la ironía, lo socarrón que es Andrés Manuel cuando los critica, todo eso les lleva también a sentir que no solamente pierden materialmente, sino algo que les importa muchísimo, su imagen, cómo van a quedar ante la historia, pues pierden ellos respeto. que usan mucho la historia. El poder les está faltando al respeto. Yo quería hacer un apunte de lo que mencionaste hace un momento, Lorenzo, que este cambio se dio de manera pacífica y además por medio de un método democrático. Que eso a mí me parece que es bien importante. Y te quería preguntar algo con respecto a este rencor que mencionabas al principio, a este clasismo. Aquí en el Chamuco estuvieron 2 invitados en distintos programas. Uno de ellos fue Pedro Miguel y nos dijo algo que hizo un comentario diciendo que les molestaba mucho a las clases altas y a la derecha en general que en presidencia hubiera un plebeyo, la presencia de un plebeyo en presidencia. Programas después estuvo Federico Navarrete y lo completó y dijo, sí, hay un plebeyo en presidencia, pero además es un plebeyo que se enorgullece de serlo, porque ya había habido, él menciona a Benito Juárez, pero que Benito Juárez trató de ocultar un poco sus orígenes, pero que López Obrador es efectivamente un plebeyo que se enorgullece de serlo y que lo presume. ¿Tú cómo ves esto? Sí hay una gran parte de clasismo en todo este enojo de estas clases. Luego. Y qué lástima, por otro lado, qué natural es que salga ese sentimiento si se cultivó durante toda la época colonial. ¿Cómo es posible que relativamente un puñado de españoles, y vamos a ponerle también de criollos, hayan podido dominar a una sociedad de millones? Es cierto que las enfermedades que trajeron los europeos acabaron con una buena parte de la población, pero de todas maneras quedaron bastantes y era una minoría la que dominaba. Pero el dominio en parte, nada más en parte, se hizo psicológico, se le metió a la sociedad colonial la idea de la superioridad racial, esa idea de que somos gente de razón. ¿Quién era la gente de razón? Pues la minoría española y criolla. Los otros, ya por definición, eran gente sin razón o con una razón muy endeble, disminuida. No tenían derecho a pretender dirigir el país. Y bueno, uno ve a Lucas Alamán en el siglo XIX, es que es su derecho casi biológico. Pues si ellos son la gente de razón y los otros pobres, no es su culpa de que no tengan esa capacidad intelectual de entender la complejidad del mundo. Pero el mundo está hecho de esa manera, con capas sociales que deben de aprender cuál es su lugar, y si intentan trastocar ese lugar, están trastocando algo
que es natural. Entonces Andrés Manuel quiere trastocarlo y está atacando un orden natural. No lo expresan así, pero lo sienten así. Y en efecto, el término plebeyo ya se usa mucho en la narrativa histórica mexicana. Antes no, porque en principio se supone que ya no hay aristocracias en México, aunque los aristócratas mexicanos siguieron pagándole a Alfonso XIII hasta el siglo XX el refrendo de sus títulos. Marqués de Guadalupe y Conde de Regla, etcétera. Pero en general se supone que ya no hay esas distinciones, y sin embargo la sensación de plebeyez sigue operando, opera tanto arriba como en algunos casos abajo, que lo aceptan. Yo oí a alguien referir en mi familia que a alguien de una generación anterior decía: aunque somos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Entonces, es una forma muy, muy sucinta de expresar ese sentimiento, y eso ya era al principiar el siglo XX. No se ha ido. Y claro que Andrés Manuel, porque esa es la biografía. Ahí, Rafael, la biografía, pues llega un momento en que ya se hace destino, cuando ya está bien arraigada y ya no hay forma ni de que alguien intente imitarla, ni de que se la quiten. Andrés Manuel se hizo viniendo a organizar desde abajo, en la Chontalpa. Conoció y decidió seguir conociendo ese México. Es una apuesta fantástica, porque no hay más que una sola vida. Bueno, alguien puede decir que hay otra más allá, etcétera, pero en el más acá no hay más que una sola. Y si tú te decides a ir por ese camino, entonces tienes que aceptar un montón de sacrificios. El mundo de Andrés Manuel es un mundo muy cercano a las bases sociales mexicanas y muy lejano de la forma de vida de la minoría que ha dirigido al país. Y esa minoría, cuando ve que alguien que, aunque todos somos del mismo barro, llega hasta arriba y no pretende ser jarro, sino jarrón y centro, el centro de la sala, ¡ufale! Se sienten mandados al vacín. Exactamente. Está buenísimo. Muy buena conclusión. Oye, Lorenzo, estamos a la mitad de este sexenio y ya está la sucesión en pleno, pero todavía nos faltan 3 años. Viendo todo este cambio que se ha producido en los primeros 3, ¿tú más o menos qué podrías avisorar que suceda en los siguientes 3? ¿Tienes algo en mente? Y tienes un minuto para contar. Sí, porque nos tenemos que ir al Plus de YouTube, pero bueno, pues... Mi área académica original es la ciencia política en su rama internacional. Y una cosa que aprendí rápidamente, que de ciencia política tiene muy poco de ciencia. La ciencia la ciencia dura, sí puede pretender la predicción. En política, la predicción es puede que sí, puede que no, y lo más seguro es que quién sabe. Los 3 siguientes años, bueno, pues ya ya tiene inercia esto. El punto básico es 2024. Se va a poder continuar con este impulso de cambio, o se va, que es una posibilidad, se va a restaurar. Las restauraciones en política son muy frecuentes.
hasta hay épocas que así se llaman, la restauración. Entonces, lo que realmente me preocupa, pero no puedo hacer una predicción, es si se va a restaurar. El momento que estamos viviendo, el sexenio que estamos viviendo, en buena medida, no exclusivamente, está centrado en el carisma del líder. Andrés Manuel es un líder carismático. No veo a ningún sucesor que tenga carisma, en el sentido de que se le tiene tal confianza por su biografía, porque la biografía muestra que no titubeó en muchos momentos, en donde pudo irse por otro camino y siguió empeñado en su proyecto. Los posibles liderazgos para el 2024 hasta ahora tienen muchas virtudes, pueden tener muchas virtudes, pero no tienen ese carisma. Entonces aquí la suerte política, la suerte de esta dinámica política, en parte está en la moneda en el aire por el liderazgo. En el pasado, en el antiguo régimen, el secreto en torno a la sucesión era parte de su secreto mayor de éxito. Dejar hasta el final la decisión de quién iba a sucederle al centro del sistema, al presidente. El tapado. Y era importante porque a la hora de destapar, como nos lo dijo Abel Quesada y que ya se quedó en el diccionario político mexicano, a la hora de destapar al sucesor, entonces empezaba a perder el poder el presidente. Y bueno, pues es muy humano, no quiero perder el poder, trato de prolongar esto hasta el final, y además para que los conflictos internos, ya que no había realmente fuera del PRI, fuera del grupo en el poder, no había nadie que los pudiera desafiar. Entonces dentro de ese grupo había luchas encarnizadas, había que posponerlas. Y ¡pum!, de repente se abría todo y ya iba perdiendo capacidad del presidente y se rehacían las alianzas internas, etcétera. Ahora, quizá un indicador de que sí hay cambio es que se puede hablar abiertamente de la sucesión y el presidente no pierde poder. Yo no he visto que Andrés Manuel haya perdido un ápice de su poder a la hora de hablar de Ebrard, de hablar de Sheinbaum, de hablar de quien de sea. Nale, de Ramón de la Fuente. De todos. Es un indicador, uno de los muchos indicadores de que la fórmula política ahora va a ser distinta y muy abierta. La lucha interna va a ser muy abierta y además la lucha externa. Entonces ahora hay dos frentes. Antes había uno solo dentro del PRI. Hay quienes estaban con fulano, quienes con perengano, qué gobernadores estaban aquí, qué dirigentes de la CTM, de la CNOP, de la CNC. Ahora está la oposición, que está por el momento, pero quién sabe qué pasa en el futuro, todavía no muy unida, y dentro del grupo en el que domina el Poder Ejecutivo, también hay muchas divisiones y luchas. Monreal podríamos ponernos a pensar en él como uno de estos puntos de conflicto interno. Pero creo yo, por un lado, que es inevitable, y por otro lado, que no está mal que estas fuerzas estén desde ahorita mostrándose. De todas maneras, va a ser un momento interesante y difícil la sucesión en el 24. Pero antes del 24, estos 3 años es ese periodo en que
los 3 años, no como antes que se comían un año cuando ya venía el destape, sino los 3 años van a estar dirigidos por Andrés Manuel y va a ir ahondando parte de sus cambios. De todas maneras, queda en la agenda un montón de cosas no hechas, porque un sexenio es demasiado poco para poder cambiar todo lo que se quería cambiar desde la óptica de Andrés Manuel, de Morena y de las fuerzas que le apoyan. Oye, tú hablas... Bueno, pues ahí está Lorenzo Meyer, prácticamente pues diciéndole que a ver quién va a salir o cómo va a salir después de AMLO, porque pues AMLO tiene un gran apoyo, un gran arrastre del pueblo, pero el siguiente presidente que vaya a ser de la República o presidenta, hay que ver a ver si de que a lo mejor van a estar llenos de virtudes, van a tener muchas, pero muchas virtudes, muchos talentos, pero no van a tener pues prácticamente lo que viene siendo el carisma que se tiene ahorita con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues en estos 3 años que le quedan a Andrés Manuel López Obrador, que es pues básicamente sentar las bases prácticamente de nuestro presidente AMLO el Magnífico, y así pues ver quién va a salir el gallo, porque pues las siguientes elecciones ya están casi ganadas, les va a dejar un importante proyecto político, pero pues la gente no va a ser tan paciente como lo está haciendo ahorita con AMLO. Entonces tienen que ver ahí eso, y pues alguien que quiera seguir por el rumbo de AMLO, y que el proyecto lo consolide pues prácticamente, porque si no después imagínense cómo va a estar la situación de que pues como dice Lorenzo Meyer, de que quieran reestructurar otra vez y como que medio cambien ahí el ritmo de vida, y pues la verdad pues no estaría bien prácticamente hacer esto. Entonces alguien con el mismo perfil, con la misma vara con que se fuera como no se fue nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que eso pues sería pues prácticamente lo básico y lo ideal para que pues prácticamente se siga por el rumbo y sigan las mismas prácticas que tiene pues AMLO el Magnífico. ¿O ustedes qué opinan al respecto? Así que les invito a que por favor le den like a la página, le den like al video, que lo comenten y compartan para que mucho más personas nos vean. Así que pues gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. Suscríbanse.